tardes, Arratsaldeon, buenos días, buen día a todos y todas. Esta sería la segunda edición o el segundo encuentro del curso. Estamos todavía dentro del módulo más general, ¿no? Que estamos analizando pues tendencias globales, mutaciones, cambios en el capitalismo actual, en el poder corporativo actual, ¿no? En la primera sesión pues dimos una panorámica bastante general, ¿no? Sobre diferentes dinámicas que se estaban produciendo, ¿no? Tanto en lo económico, en lo político como en lo cultural, ¿no? Vimos también pues, esas aceleraciones en algunos casos, mutaciones en otras que se estaban desarrollando. Y ahora yo creo que nos vamos a centrar, o la segunda sesión que nos vamos a centrar es en algo realmente que puede ser de lo más novedoso y también controvertido que tenemos de ese capitalismo del siglo XXI, ¿no? Es esa dinámica verde y digital, ¿no? Digamos, algo con lo que todos y todas, yo creo que a lo largo y ancho del planeta estamos sintiendo cada vez más en el relato, ¿no? Que al final esa idea de transición, esa idea de que una economía, un modelo más sostenible, esa idea de que la digitalización puede ser pues digamos, el horizonte de promisión del capitalismo actual, lo que puede generar ondas positivas de productividad, inversión y demás, pues bueno, pues eso, digamos, ese relato yo creo que también nos cuestiona un poco a todos y todas y tenemos que analizarlo más en profundidad, cuáles son realmente las implicaciones de ese modelo y qué es lo que viene detrás de todo eso, ¿no? Eso es precisamente lo que hoy pues, vamos a tratar y contamos para ello pues, con dos amigas activistas feministas brasileñas, que también es un orgullo que también desde allá estén analizando muy en profundidad estos temas. Mariana Fernández, que está ahora viviendo en Suiza, no está en Brasil, pero bueno, que es colaboradora también el año pasado del curso y también pues, bueno, pues una amiga de Lomal de hace mucho tiempo. Y Chica Moreno, de la SOFI, también amiga de Lomal, parte también de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, y que, bueno, pues entre ellas dos nos van a dar, en primer lugar, pues una mirada también de todo esto, de este quilombo que supone este capitalismo verde digital, y luego podemos tener la oportunidad de compartir con ellas preguntas, debates y lo que fuera, ¿no? Deciros que, bueno, que también veo que el foro de debate en la plataforma no arranca mucho, no hay en estos momentos mucho movimiento, pero bueno, entiendo también que es complicado por las agendas, también porque los temas todavía son a lo mejor muy genéricos, pero bueno, que seguiremos intentando generar preguntas y por favor responder desde vuestra trayectoria, opinión, lo que fuera, que todo eso va a ser siempre positivo para el debate. Sin más, pues os dejo con la pareja brasileña. Hola compañeras, compañeros. Gracias Gonzalo por la introducción. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Les saludo desde Ginebra, Suiza, que es donde vivo. Como dijo Gonzalo, yo soy militante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Suiza y también estoy en la coordinación regional del movimiento aquí en Europa. Y trabajo en la Universidad de Lausana como asistente de enseñanza, no sé si se dice así, con mi portuñol. Y trabajo justamente, investigo los tipos diferentes de explotación sexista y racial que ocurren en las cadenas globales de producción de teléfonos inteligentes, de los smartphones. Entonces, que es un tema que inevitablemente nos lleva a la cuestión de las transnacionales, ¿no? Y conmigo hoy también está la chica, no sé si ella quiere se presentar rapidito. Sí, soy Tica, como Gonzalo dijo, soy de SOF y aquí de Brasil, militante de la marcha, muy interesada en el tema ese de lo digital y en nuestra actuación aquí como movimiento. Ya hemos acumulado muchas críticas al capitalismo verde, entonces hacer esa conexión es muy importante en nuestro debate. Estaré sin cámara porque estoy con los datos del celular, entonces para garantizar que pueda seguir, después vuelvo con mi imagen. Un gusto. Bueno,
Les aviso también que hoy, por una dificultad de agendas, también tendré que salir un poquito más temprano, pero Tika después va a continuar. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntas y juntos aquí para empezar el debate. Bueno, entonces, nuestro objetivo hoy es hablarles entonces un poco desde la mirada de la marcha y de las luchas y procesos de resistencia y de construcción de alternativas. ¿Cuál es nuestra mirada sobre las corporaciones transnacionales y más específico a la luz de las corporaciones? Un poquito por ahí y también peligros, ¿no?, que estamos viendo desde nuestro movimiento de procesos de apropiación de la lucha de los movimientos por parte de las transnacionales, que es algo muy fuerte hoy día. Y después vamos a compartir un poco, como dije, nuestra visión de las alternativas. Para nosotras es muy importante que ustedes se sientan muy confortables a participar, a discutir. Entonces, por favor, no dejen de hablar cuando quieran hacer algún comentario, si hay alguna cuestión o lo que sea. Y nos gustaría empezar con una pregunta para ustedes. Queríamos saber cómo ustedes, y a partir también de lo que han visto en la primera sesión, ¿no?, del curso, y también a partir de vuestras experiencias en vuestros territorios, vuestras luchas, ¿cómo sintetizan en 3 palabras el poder de las empresas transnacionales? ¿Qué es la actuación de las empresas transnacionales para ustedes? Yo no sé si ustedes prefieren hablar o si yo envío un enlace donde pueden escribir y después vemos las palabras de todos. ¿Es mejor así? Ok, entonces ahí va el enlace. Se llama menti.com y después tienen que poner este código y ahí van a tener el espacio para poner las palabras. No sé si ustedes pueden ver lo que la página han logrado acceder. Ah, perfecto. Si alguien tiene dificultades, nos dice que ayudamos. Ay. Mariana, yo no entendí cómo se usa la página. Tienen que poner en algún buscador como Google o algún otro el enderezo www.menti.com. Ahí cuando abres esta página va a tener un espacio para poner este código 69 36 61 91. Y tienes que digitar este código. Pero si no, puedes escribir también. Voy a poner el enlace directamente. Buena idea, chica. Espera ahí. Eso también es nuevo para mí. Entonces, con paciencia llegaremos. Creo que si pones este enlace, vas directamente a la... Ahí donde... Espera aí, acho que eu botei não sei, gente. Mariana, creo que el enlace tiene que poner no como no su link sí, directo, ya vi. sino en el share, compartir aquí arriba. ¿Dónde yo encuentro esto? Ay, gente, desculpa. Habla sí, em português, do lado encontré. direito, em cima da tela ali. Aí, ó. A ver, se este funciona.
Ahora sí, para mí sí. Perfecto. Entonces, Sonia, tienes que hacer clic en este último enlace que envié en el chat. Pero si quieren poner en el chat, puedo yo añadir a la nube. También, sin problemas. Yo veo que pongo muchas cosas. Es una palabra solo. Puede poner lo que quieras. No me admite más. Sí, no vale, puede ser frases, tiene que ser palabras como resumiendo un poquito. Sí, veo. Ponía una frase, veo que no. Sí, hasta 3 palabras, eso. Si alguien aún no logró, no hay problema, pueden escribir en el chat que está bien. Bueno, quitaremos. No son ni 3 palabras, tiene que ver con las letras, he de poner palabras más cortas. Más complicado de que yo imaginaba, disculpa. Hay que ser de letras, para... A veces, esa es una lección del curso de hoy, que a veces las cosas smart no son tan smart. Hay que ser transversales en conocimientos. Sí, bueno, ¿alguien quiere un poquito más de tiempo o puedo mostrar los resultados? Un momentito. Un momentito, ok. Bueno. Vale. Sí. Tenemos... Corazón de recompensa. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla mientras tanto. Sí, no puedo. Sí. Gracias. Gonzalo, ¿puedo compartir mi pantalla? Yo creo que sí, claro. Que me dice que no me deja el anime. No. Tengo que ponerte de Tienes que ponerla como coanfitriona. O te envío. ¿Quieres que te envíe? No, espera, que lo hacemos. Un segundito. Vale. Bueno, pero ya puedo anticipar a ustedes que están buenísimas las palabras porque traducen muchos de los aspectos de lo que es nuestra visión, ¿no? De estas políticas de muerte de las transnacionales. Perfecto. Sí. ¿Ustedes ven bien mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Vale. Bueno, entonces aquí tenemos una nube con todas las contribuciones de todas y todos ustedes. Hay elementos, creo que sintetizan muy bien de dónde viene, de dónde parte nuestra crítica, ¿no? A las empresas transnacionales. Lo de la explotación, lo de la fuerza, de la financiarización, de la usurpación, no sé si se dice así, del despojo, de la apropiación, extractivismo, monopolio, abuso, prisión, desastre. Todo eso que habla de distintos aspectos de cómo tenemos la experiencia, ¿no? De la actuación de las transnacionales en el territorio. Y creo que alguien contribuyó hablando del conflicto capital-vida. Y creo que esta es una clave muy importante, que es justamente desde a donde miramos la actuación de las transnacionales. Entendemos que las transnacionales son agentes protagonistas en este conflicto del capital contra la vida. Pero antes de entrar en el conflicto capital-vida, me gustaría hablar un poquito de una fecha de la marcha que es muy importante para nosotros, que justo pasó,
que es el 24 de abril, ¿no? El 24 de abril es una fecha de lucha para nosotras, es una fecha en que manifestamos nuestra resistencia y solidaridad contra el poder de las transnacionales. Y el motivo de esta fecha, desde mi punto de vista, es una imagen que traduce todo eso del conflicto capital-vida muy, muy bien. Hace 8 años, el 24 de abril de 2013, en Bangladesh, una factoría subcontratada por empresas transnacionales de ropa se derrumbó con miles de personas dentro y perdieron la vida miles de personas, la mayoría mujeres, y se mutilaron unas otras tantas. Se cuenta que el día anterior de este desastre, el edificio tembló y se crujió, pero las trabajadoras fueron obligadas a continuar trabajando. Y después, el día siguiente, cuando volvieron al trabajo, bueno, perdieron la vida, ¿no? Muchas de las empresas que fueron responsables por eso están en nuestros cotidianos, como la Walmart, Carrefour, Benetton, Mango. Ellas son conocidas por las condiciones precarias de trabajo, ¿no? Por la explotación, por el uso de la fuerza, por los desplazamientos, todo eso que estamos viendo en la nube de palabras. Son empresas que son conocidas por la cadena de explotación que sus acciones causan en el mundo. Sabemos que hay explotación desde el momento que se saca las materias primas hasta el transporte de esas materias primas, hasta la fabricación y hasta después el trabajo en las tiendas, ¿no? de estas empresas. Porque esas cadenas globales de producción son cadenas de suministro de muerte, de destrucción del planeta y de las personas. Entonces, nosotras decidimos hacer de esta fecha una fecha de lucha, de resistencia feminista, solidaridad internacional, porque sabemos que es algo que manifiesta este conflicto entre las dinámicas de acumulación de capital y su incompatibilidad con las dinámicas de sostener la vida, ¿no? que llamamos conflicto capital-vida. Es incompatible, no hay como negociar, no hay como remediar, es una contradicción insoluble en los marcos del capitalismo. Entonces, y eso quiere decir que en un mundo en que todo está organizado, la economía, nuestras sociedades, nuestro cotidiano, para garantizar el lucro de algunos pocos, la mayoría no puede vivir una vida que vale la pena vivir con dignidad. Eso no se puede hacer. Para la mayoría de las mujeres, de la clase trabajadora, de las personas racializadas, de las personas que no se conforman con la heterosexualidad, la vida cotidiana en el capitalismo es sobrevivir. Y no podrá ser diferente mientras que las corporaciones continúen dictando las reglas del juego. Y nosotras sabemos que ellas dictan las reglas del juego de muchas formas diferentes, pero incluso controlando organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, todo eso. Que incluso están cada vez más se vendiendo como feministas y ecologistas, que es algo que vamos a ver después. Entonces, yo voy a dejar de compartir mi pantalla para pedirles que... ¿Cómo yo vuelvo? ¿Cadê vocês? Espera aí. Aquí. ¿Dejé de compartir o aún están viendo? No, ya no. Ha vuelto. Ah, sí, aún. Espera. ¿Cómo dejo de compartir, gente? Ayuda. ¿Hay alguna cosa ahí cerca del verde que dice sobre estás compartiendo? ¿Algún botón, alguna cosa roja que dice parar de compartir? En la parte de arriba, no está, en la parte superior. En la parte de arriba, sí. Sí, pero no lo veo. Sí. Ya. Perfecto. Bueno. Pero entonces esos puntos fueron solo para poner ahí elementos básicos desde donde miramos las transnacionales, ¿no? Y
Y entonces queremos preguntarles de nuevo, pero no necesita ser con la nube de palabras, pueden tomar la palabra si quieren. ¿Cuáles son las corporaciones que hacen parte de vuestro cotidiano? Todo el día, que están ahí presentes en vuestras vidas. ¿Quién tendría algún ejemplo que pueda escribir en el chat o compartir con nosotras? Oh, perdona. ¿La pregunta cuál es? No entendí muy bien. Empresas corporaciones transnacionales que hacen parte del cotidiano, Ah, vale. de la vida cotidiana. Claro que si hacen parte del cotidiano no es necesariamente porque queremos, pero porque tienen poder para hacerlo, ¿no? Ahí ya veo muchas. Sí, Amazon, Iberdrola, Google, Apple, Shell, Carrefour, BBVA, Nestlé, Ambev, Netflix. Pues sí. Sí, era un poco nuestro objetivo, a ver si ustedes iban a hablar un poquito de las corporaciones justamente que están en el mundo digital, ¿no? Porque a veces olvidamos que son corporaciones también, que Google ahí donde ponemos las informaciones que queremos buscar, que son empresas que están en nuestro cotidiano todo día, pero hacen de todo para olvidarnos que son empresas, ¿no? Que están presentes ahí. Facebook, exactamente. Entel, exacto. Entonces, me pregunto, no sé si alguien tendría ganas de compartir ahora, si ustedes pueden pensar maneras como estas corporaciones atacan la vida de las personas. ¿Cómo podemos mirar a estas corporaciones como corporaciones que atacan la vida? Por ejemplo, Amazon. No sé. Sí. Desaparece el pequeño comercio local. Sí. Esta es una de las cuestiones, desaparece. Y crea conflictos también con los repartos, ocupan espacios de transporte. Sí. Bueno, hay muchas. Hay Yo digo muchas, ¿no? Sí, hay muchas. Yo digo estas dos. Sí, gracias, Carmen. Sí, de hecho, es un sector que escuchamos hablar menos, ¿no? A veces las transnacionales de las telecomunicaciones, a las empresas digitales, porque parece que no hay base material para estas empresas porque son digitales. Pero la verdad es que el capitalismo digital impacta mucho en la vida cotidiana de la gente. Antes de hablar de esos impactos, creo que tenemos que resgatar un poquito algunos elementos de lo que estamos hablando cuando hablamos de capitalismo digital, desde la perspectiva de la marcha. Cuando hablamos de digitalización de la economía capitalista, estamos hablando de este proceso que despliega, que gana fuerza en los años 2000, pero despliega a partir de 2010 con el fortalecimiento de algunas transnacionales del sector de las tecnologías de información y de comunicación. Son 5 empresas, ¿no? Las 5 más fuertes en este sector, las estadounidenses, Alphabet y Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, que son empresas como otras del sector que actúan con inteligencia basada en datos. Nosotras de la marcha tenemos un material muy interesante que nos ayuda a reflexionar sobre este tema. Voy a intentar compartir con ustedes, a ver si logro. Un momento, por favor. Ya. Sí. Compartir mi pantalla. Ah, no puedo. Voy a enviar el enlace a ver si quizás Gonzalo puede compartir porque ya no puedo más compartir mi pantalla. Ahí, ahora. Sí. Estamos. Está
está el link en el chat, Gonzalo, no sé si puedes compartir. No, ya eres hospedadora otra vez, puedes hacerlo tú. ¿puedo hacerlo? Ok, Sí. gracias. A ver. Entonces, sí, lo ven. A ver si escuchan el sonido, porque no sé si yo logro hacerlo. ¿Escuchan? No. ¿No escuchan el sonido del video? Ay, Dios. Espera. Es que yo creo que cuando le das a compartir, abajito le tienes que dar compartir audio también. A ver. ¿Están viendo? Sí. ¿Es a dónde? ¿Saben? Ah, sí. Compartir. Es que si no ya no va a poder. No, dejo. No sé cómo hacer. No sé si alguien puede compartir para mí porque ya no encuentro. Javi, ¿podrías tú? Podría intentarlo, pero me tenéis que pasar el enlace Ahí y está. hacerme hospedador o anfitrión. Ay, disculpa. ¿Por qué acontece eso? Pero espérate, lo voy a intentar a ver si puedo yo, ¿eh? Sí. Es que no encuentro dónde compartir el sonido. Un segundo. Ahora se escucha. Cuando usamos el teléfono celular. Ah, sí. Sí, ya encontré. ¿Quieres que haga? Yo encontré. La chica explicó. Sí, ahora va a funcionar. Bueno. Con la gente. ¿Ahora oyen? Teléfono celular conectado a internet. Sí. Accedemos a la información. Bueno, de nuevo. Cuando usamos el teléfono celular conectado a internet, conversamos con la gente. Accedemos a la información, tomamos fotos o buscamos en los mapas los lugares a los que vamos. En todas estas actividades, incluso quienes no están conectados a internet, y ese es el caso de casi la mitad de la población, también producen datos, simplemente viviendo en ciudades llenas de sensores, cámaras instaladas en nombre de la seguridad, usando tarjetas de transporte público, biometría para entrar en los edificios donde trabajan. Escuchamos decir que los datos van a la nube, pero lo que llaman nube en realidad tiene una infraestructura muy territorializada. Son muchos los servidores necesarios para el almacenamiento y procesamiento de datos. Se encuentran en grandes áreas, generalmente en los Estados Unidos o en países de Europa. Consumen mucha energía y tienen dueños. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple poseen el 80% de todos estos datos. Todo lo que es virtual tiene una base material. Los mensajes que enviamos, los sitios a los que accedemos o las fotos que publicamos pasan por enrutadores, routers, servidores, cables submarinos, que también tienen dueños y de nuevo tienen puntos de parada ahí en los Estados Unidos. El capitalismo digital todavía necesita mucho extractivismo y explotación. En la carrera por el coltán, un electroconductor presente en muchos dispositivos digitales, la República Democrática del Congo se convirtió en el escenario de disputas, conflictos armados y violencia contra las mujeres en los territorios de explotación de este mineral. Y Bolivia, que sufrió un golpe de Estado en 2019, es un país con grandes reservas de litio, que es fundamental para las baterías de teléfonos o automóviles eléctricos. La economía y la política no están separadas. Los teléfonos de Apple se producen a un ritmo de trabajo insustentable en las fábricas de Foxconn en China. Y para que la inteligencia artificial funcione,
Millones de personas realizan el llamado microtrabajo digital. Transcripciones, traducciones, moderación de contenidos, identificación de imágenes, monitoreo de algoritmos, entre muchas otras tareas realizadas en condiciones muy precarias alrededor del mundo. Sin mencionar el trabajo precario mediado por las empresas plataforma, como los servicios de entrega y también los de cuidados. Las empresas del agronegocio se encuentran en esta misma onda de la digitalización, ampliando su control con la inserción de drones y sensores en el campo, que recogen datos sobre el clima, las propiedades del suelo e incluso las técnicas utilizadas por los agricultores. Nuestros cuerpos, relaciones e interacciones en la sociedad también forman la materialidad de lo digital. Los datos no existen por sí mismos, son producidos por nuestra vida en común. Llamamos opacidad cuando los dueños de estas empresas impiden que las personas sepan cómo funcionan los códigos y algoritmos que hacen que estas empresas ganen mucho dinero. Estas tecnologías son programadas por personas reales y reproducen el racismo y el machismo que estructuran la sociedad capitalista. La tecnología es producción humana, está en disputa. Y nosotras las mujeres, en los movimientos sociales anticapitalistas, estamos en esta disputa, construyendo saberes, luchas y alternativas, produciendo comunicación contrahegemónica, apostando en las tecnologías libres, producidas por grupos y colectivos activistas, y haciendo todos los días la libre de vigilancia y de la explotación de las personas y de la naturaleza. Bueno, no sé si alguien quiere tener algún comentario respecto a este tema, si quiere reaccionar a algún aspecto del video que piensa que es interesante. Bueno. No es obligatorio, pero si quieren. Nos deja hechas polvo este recuerdo, recordar esto. Sí. Sí, es verdad, y es por eso que hoy también vamos a hablar un poquito de nuestras alternativas, ¿no? Porque puede ser muy pesado saber que hay todo esto que está aconteciendo, de todos estos procesos de digitalización que están tocando cada vez más esferas del vivir. ¿Qué podemos hacer en respuesta a ello, no? Entonces, de eso va a hablar un poco la TICA, pero antes de entrar en esto, quisiera justamente enfatizar que una de las consecuencias del proceso de digitalización de la economía capitalista es que muchas esferas de nuestro vivir, muchos aspectos de nuestro cotidiano se están convirtiendo en espacio de acumulación de capital a través de los datos, ¿no? Que son esas informaciones que se transforman y que se transmite a centrales que están muy lejos de nosotras para que sean procesadas de manera masiva y desde ahí las empresas puedan adaptar sus estrategias para continuar con sus ganancias o aumentar sus ganancias. Pero esto, a veces, como dice en el vídeo, ¿no? Pensamos que parece que la Internet y la digitalización son cosas muy abstractas, que no tienen manifestación material, pero eso no es la verdad. La verdad es que hay una base material para todo eso. Y cuando pensamos, por ejemplo, en los impactos que la digitalización tiene en el mundo del trabajo, cada vez más personas están siendo incluidas en trabajos precarios, que nuevas categorías de trabajo también que ya nacen periféricas, uberizadas, racializadas. Si pensamos, por ejemplo, en el delivery en bicicleta, en Uber, todas estas aplicaciones de transporte, sabemos que así es la realidad. Hay cada vez más gente que está en esta situación. Sabemos también que sectores que ya eran antes marcados por informalidad, por condiciones precarias, pero también rellenos de desigualdades, las empresas están también avanzando sobre ellos con la digitalización e intentando beneficiarse de esta informalidad para garantizar sus ganancias. Entonces, es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de trabajos de cuidados, o de servicios domésticos. Ellas son campeones en hacer esto.
ellas ya están se vendiendo como una posible solución para las crisis de cuidado que ahí están, pero en realidad lo que están haciendo es profundizar los desafíos que ya existían en este sector, mientras que transforman esta informalidad en fuente de ganancias para empresas transnacionales. Un ejemplo también que es problemático es el sitio web care.com, que es una de las más grandes empresas de aplicaciones de trabajo doméstico y de cuidados en el mundo, que tiene Google como uno de sus principales accionistas. Ese ejemplo también es bueno para pensar un poco en estas fronteras entre la financiarización y la digitalización que están muy borradas. Estamos viendo que son procesos que caminan juntos. Se intensifica la financiarización y se intensifica la digitalización. Eso pone a nosotras en los movimientos desafíos, ¿no? De cómo organizarnos, de cómo construir resistencia a este proceso. Hay empresas como Google que tienen más investimentos y más acciones do que muchos otros bancos importantes. Es escandaloso, no hay otra palabra. Si pensamos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Sabemos que durante la pandemia, la empresa Amazon, que algunas de ustedes mencionaron, tuvo las ganancias más importantes de su historia. Fue la época en que más acumuló capital en su historia. ¿Y cómo se hizo eso, no? Es solo si pensamos en la materialidad del digital que podemos pensar en cómo se explican las ganancias de Amazon. Una parte de la historia son las condiciones muy precarias de trabajo en que vive la mano de obra, las personas que son mano de obra de Amazon en sus depósitos, que están ahí transportando las mercancías, que hacen la selección de qué va a dónde, que están ahí en condiciones insalubres, expuesta al coronavirus y muchas veces sin tener mismo una relación laboral con Amazon, ¿no? Entonces, hay ahí, de verdad, en la digitalización, seguramente hay un elemento de esta reorganización, de este conflicto entre capital y trabajo. Pero nosotros vamos más allá, ¿no? Es importante ir más allá que esto para entender cómo las empresas transnacionales que están impulsionando la digitalización de la economía, junto con el capital financiero, están promoviendo un verdadero ataque a la vida, a la posibilidad de sostener la vida con dignidad. Quizás si pensamos, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia que algunos países están dando, ¿no? Que es una respuesta que está siendo organizada a partir de las agendas de los países en el norte global, a las empresas farmacéuticas, que eso queda muy evidente, este ataque a la vida, incluso porque son respuestas que están muy mediadas por lo digital. Entonces, por ejemplo, sabemos que algunos países han negociado con empresas farmacéuticas para tener acceso más rápido a las vacunas en troca de datos, de metadatos de salud de las personas para estas empresas. Es el caso, por ejemplo, de Israel con la empresa Pfizer. Este fue el negocio que hicieron. Datos por vacunas. Vacunas, se dice vacunas, ¿no? Sí. Entonces, ahí esto también apunta para la centralidad de los datos en el mundo que estamos viviendo, para el proceso de acumulación de las empresas. Si pensamos también, por ejemplo, en una respuesta que al menos en Suiza es algo que están debatiendo, el tal pasaporte COVID, ¿no? Que es la solución de retorno a la normalidad, la manera que se está encontrando de hacer con que la gente vuelva a trabajar a pesar de todo, y que las élites puedan volver a circular en el mundo también, ¿no? Y que esto está también muy ligado a cómo el COVID se esprayó en el mundo, ¿no? Están hablando de un pasaporte digital, y son empresas que tienen tecnología de
datos, de extracción de datos que están desarrollando esas tecnologías. Entonces, lo que estamos viendo es que la digitalización y la respuesta de la pandemia están muy conectadas. Y creo que nosotras en los movimientos aún tenemos condiciones de producir una lectura y una respuesta a eso, pero necesitamos acumular más sobre este tema, a saber cómo se está manifestando este casamiento entre digitalización y respuesta de pandemia en nuestros territorios. Más allá de la pandemia, sabemos, por ejemplo, que empresas como Facebook, eso fue una denuncia que recibimos en un webinario que hicimos sobre digitalización y feminismo, que Facebook está se metiendo en iniciativas de salud reproductiva de las mujeres en algunos sitios como creo que era en India, que la compañera denunció esto. Pero después las compañeras investigaron y fueron a descubrir justamente que, claro, Facebook no está preocupado con la salud reproductiva de las mujeres, está preocupado en utilizar los cuerpos de las mujeres como fuentes de datos. Y son mujeres trabajadoras, racializadas, pobres en el sur global. Entonces, ¿de qué manera nuestros cuerpos y nuestras vidas están siendo utilizados como laboratorios de experimentos por este casamiento entre la digitalización y las farmacéuticas? Es algo que tenemos que tener en mente siempre. Pero los cuerpos de las mujeres, aunque muchas veces sean la primera frontera que se ataca, no son la única, ¿no? Hay los territorios también. Sabemos que la naturaleza y los territorios están se convirtiendo en una fuente masiva de datos, los cuales se concentran también en manos de empresas transnacionales. La chica va a hablar un poco más sobre la agricultura 4.0, pero solo quisiera apuntar muy rápido que tenemos ejemplos que, por ejemplo, la fusión entre Bayer y Monsanto en 2016 fue una maniobra para garantizar el acceso a los datos en todo el ciclo de la agricultura, desde las semillas hasta el suelo, el agua, las cosechas. Estas fusiones y estas movimentaciones de las grandes empresas están cada vez más organizadas a partir de la necesidad de acumular datos, de tener sus modelos de negocios basados en acumulación de datos. Y la datificación de la agricultura y el control de la información agrícola en las manos de las empresas transnacionales representa una gran amenaza para todos y todas, porque significa que ellas van a tener cada vez más información, cada vez más capacidad de hacer con que la gente dependa de los insumos y de la agricultura transnacional para garantizar la alimentación, mientras que también se ataca y se apropia de los conocimientos campesinos, de los conocimientos ancestrales, y se transforma eso en propiedad privada y en una manera de continuar acumulando capital. Y bueno, sabemos también que, o sea, la naturaleza no se impacta solamente cuando se transforma en fuente de datos. Ella también es la fuente de la base material necesaria para que los datos existan, ¿no? Eso lo vimos en el video. Por ejemplo, sabemos que para que los smartphones, todas esas tecnologías portables, pero también los vehículos eléctricos, las placas de almacenamiento de energía solar o eólica, todo eso depende de una batería que se llama batería de litio. Y el litio es un mineral que se encuentra mayoritariamente, las reservas más, digamos, rentables, se encuentran en América Latina. Y lo que se ve es que hay una corrida por el litio, la extracción se intensifica en ecosistemas que ya son muy, muy frágiles,
que ya son ecosistemas que están amenazados y que se saca el agua y las poblaciones ahí no tienen más acceso a la agua porque se privatiza y se moviliza para extraer el litio. Lo mismo se pasa con el coltán, como hemos visto en el video. Entonces, la naturaleza, además de ser fuente de datos, es también la base material de todas esas tecnologías smart y todas estas transiciones de que se habla mucho ahora, ¿no? En Europa se habla mucho ahora de transición, de una transición hacia vehículos eléctricos, de una transición hacia energía eólica, pero sabemos que estas transiciones son transiciones avanzadas por la agenda de las corporaciones. No son transiciones justas, no son transiciones limpias, al contrario, agudizan muchos elementos de este modelo que ya existía antes. Entonces, tenemos que estar prontas y listas para resistir, porque una nueva ola de despojos, una nueva ola de conflictos están a camino, ya están ahí. Es el ejemplo, por ejemplo, como decía, del avance de las fronteras extractivas en América Latina, en África, pero también en Europa. Sabemos que en Portugal ahora se está luchando contra un proyecto enorme de extracción de litio en una reserva natural. Y la población ahí se está movilizando para impedir, pero sabemos que en otras periferias de Europa también se está reorganizando el extractivismo porque está en la agenda de las transnacionales. Es así, el discurso de la sostenibilidad está cada vez más en la boca de la gente, ¿no? Se habla mucho de esto. Entonces, ellos están disputando de cuál sostenibilidad están hablando. Es una sostenibilidad muy distinta de la que nosotras las feministas hablamos, ¿no? Nosotras hablamos de la sostenibilidad de la vida, que es otro proyecto, que es un proyecto en que queremos derrumbar las transnacionales, no queremos más que existan, mientras que ellas se apropian de nuestras agendas, pero eso lo va a hablar Tika, yo creo. Y antes de finalizar, solo quisiera también hablar de consecuencias que también creo que son importantes, que son del uso de los datos en procesos democráticos, ¿no? Nosotros sabemos que para que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos en 2016, para que Jair Bolsonaro gane las elecciones en 2018, para que la agenda de la salida de la Inglaterra de la Unión Europea, para el Brexit, en todo eso, de alguna manera, los datos jugaron un papel central. Lo de Trump fue un poco como la experiencia inaugural para ver si funcionaba y funcionó. Y después comenzaron a utilizar los datos para interferir en este proceso democrático, ¿no? El escándalo se conoció como Cambridge Analytica. Se utilizaron de datos recogidos en Facebook, pero después en WhatsApp, etcétera, en todas estas redes, para adaptar la propaganda que irían a hacer en favor de Trump al perfil de la persona que estaba mirando, ¿no? Entonces, creo que nosotros también tenemos que estar atentas a cómo estos datos están siendo utilizados por estos para influenciar estos procesos y para elegir gente que quizás no sería elegida en otros contextos, ¿no? Que no es a toa que son políticos con agendas misóginas, con agendas que atacan directamente a la clase trabajadora y que van a dejar que esta transición de las empresas se haga de acuerdo con la agenda de las transnacionales y no la agenda de los movimientos y de las personas. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentas a esto también. Ahí lo dejo para Tika, que espero que esté ahí. Pero no sé si alguien tiene algún comentario o si Tika va directo, como quieran.
Era, Mucho temor, bueno, mucho. sería bueno ver si alguien tiene alguna cuestión para ti, porque como va a quedar solo unos minutos más, ahí bueno, eso, ahí ya puede contestar y ahí yo sigo. Pero si no hay cuestiones... Pues mira, sí tengo yo una pregunta, Mariana. Has comentado también, bueno, hay un debate sobre si desde el propio capitalismo, como si hubiera varios capitalismos, ¿no? Uno es el verde digital, otro es el financiero, otro es el industrial y demás. Y pareciera que son diferentes modelos y que este se supone que es mejor porque es más colaborativo, porque es más limpio y demás. Me gustaría que incidieras un poco en esa correlación entre todos los capitalismos que es uno mismo, ¿no? Como al final el capitalismo verde digital depende de las finanzas y está entrando realmente en las finanzas, ¿no? Como agentes de esa economía digital se están convirtiendo en actores financieros y demás, incluso compitiendo con los grandes bancos, ¿no? ¿Es realmente un único capitalismo? ¿Están realmente entrelazados y unidos? Hacer una cuestión, ¿pues? Bueno, Mariana, un gusto verte. Queria falar dessa coisa do uso de los dados aí em democracia, não em democracia, entre aspas. Lo que não sei como tu vê os desafios, as salidas para enfrentar esta situação, porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, pero ustedes de la izquierda não supieron usar os dados, não supieron usar las herramientas que a direita usou para chegar, pero esta não pode ser, né, a salida, usar o mesmo caminho, pero eu creio que esta é uma situação que uno se siente mais impotente frente ao que estamos vivendo quando pensamos em um governo como Bolsonaro, né? Como e que usa muito e continua usando dessa forma as tecnologias para se manter e o pior que isso manter a desinformação da sociedade, porque esta é outra ferramenta muito utilizada nesses processos antidemocráticos que estamos vivendo, usar a tecnologia para manter a população desinformada, ¿no? Sí, gracias por las preguntas. Creo que son dos temas muy importantes. Empiezo contestando a Sonia, también es un placer verte. Y yo creo que no hay una sola respuesta, ¿no? Pero desde nuestras experiencias tenemos algunos elementos para pensar cuál podría ser una respuesta. La primera yo creo que es el control, autonomía y control sobre las infraestructuras que utilizamos para comunicarnos y hacer con que estas infraestructuras sean siempre muy localizadas y estén en alianza con los procesos de los movimientos sociales. Creo que tenemos que avanzar en el ámbito de la discusión política que hacemos hacia un debate de soberanía digital de los pueblos, ¿no? De cómo garantizar qué significa la soberanía digital de los pueblos y cómo se manifiesta concretamente en nuestras vidas, porque es verdad que son temas que aún no tenemos, o sea, tenemos elementos para responder, pero tampoco tenemos la misma... Hay una asimetría de los conocimientos entre los conocimientos de las empresas y los conocimientos que nosotros en el movimiento social tenemos sobre algunas de las dinámicas. Entonces, yo creo que tenemos que debatir más sobre eso, que tenemos que apostar y construir un proyecto de soberanía digital que conecte estas diversas experiencias, digamos, más prácticas de radios comunitarias,
de maneras de comunicación popular, pero también con un debate de cómo llevamos esto al macro, ¿no? Porque ese es siempre el desafío con este tipo de iniciativa, como la economía solidaria, por ejemplo. Cómo hacemos eso en gran escala. Y yo tengo acuerdo con usted cuando dice que no es, el camino de utilizar las armas de la derecha no es el camino. Pero entonces, ¿cuál es el camino? Creo que tenemos que acumular y construir juntas. Y creo que la TICA va a hablar un poco de algunos ejemplos que pueden ser utilizados como experiencias para reproducirnos en nuestros territorios, ¿no? Es sobre la pregunta de Gonzalo sobre los varios tipos de capitalismo. Esas empresas son terribles porque ellas quieren nos hacer creer que hay una cara verde, ¿no? Que se puede dar al capitalismo, que hay un capitalismo que es menos peor que otro porque es más sostenible, porque tiene mujeres en espacios de dirección de las empresas. Mientras que lo que nosotros estamos diciendo, no, es que tenemos que cambiar la manera como todo está organizado y tenemos que acabar. No queremos más mujeres en puestos de dirección, no queremos más mujeres racializadas en puestos de dirección de las empresas. Queremos que se acabe el poder de las transnacionales. Y yo creo que en el caso de las empresas mineras, por ejemplo, es muy nítido cómo se ve que es el mismo capitalismo, porque ellas, al mismo tiempo que están promoviendo esa imagen de minería verde, de mujeres en los sectores de ciencia y tecnología de las empresas, continúan, por un lado, es una narrativa que no es verdadera porque no es posible hacer minería en gran escala más sostenible. Y por el otro, ellas continúan también en otros territorios con las mismas prácticas, de viejas prácticas de siempre. Las petroleras también invisten en conservación, tienen fondos de apoyo a proyectos de conservación de la naturaleza, pero están ahí destruyendo los ecosistemas en varias partes del mundo. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, son muchas fases de un mismo agente que siempre, desde que tenga el imperativo del lucro como su razón de existir, va a continuar siendo destructor. Poco importa si es verde, violeta o lo que sea. Pero creo que la chica va a hablar de esto. Ya te dejo ahí la buena, la deixa, chica, para que hables. Sí, buenas tardes. Tica, antes de que empieces, un minutito. No sé si os ha contado Gonzalo mi periplo para poder conseguir llegar hoy al Zoom. Pediros disculpas porque no he podido estar al inicio de la sesión, especialmente a Tica y a Mariana, que os iba a presentar, pero no ha podido ser. Me he ido a la oficina pensando que tenía una conexión más segura de internet. No contaba con que se fuese la electricidad en todo el edificio, que es lo que ha sucedido. Entonces, nada, ya he vuelto a casita. Llevo conectado más o menos desde las 5:30, 6 menos 20, así que nada, ya os acompaño el resto de la sesión. Y nada, he visto a Mariana, perfecto, que ya la has puesto de anfitriona a Tica, por si quiere compartir pantalla. Así que adelante y ahí seguimos. Javi, eso es una cosa que pasa. Siempre que estamos hablando del capitalismo digital en esa perspectiva de dar visibilidad a su base material, falta la energía, sale la conexión, incluso la mía está un poco prejudicada, ya les dije. Hay aquí alternativas, caso no funcione por aquí, y espero con paciencia ahí de todas y todos seguir el debate. Bueno, de verdad, Mariana, es verdad que me puso una cosa que dice, Tica va a hablar de las alternativas, Tica va a hablar de las alternativas, pero la idea es que podamos pensar juntos también las alternativas, porque de verdad no hay una sola receta, una sola alternativa. Entonces, para poner la expectativa en el lugar, por favor. Pero muchas gracias, Mariana, por todo lo que ya habló, y de verdad yo empiezo, como se queda mucho más fácil justamente ese enganche aquí con la discusión.
más de la perspectiva de nuestra crítica a la dimensión verde de ese mismo capitalismo. Y creo que por esa última cuestión de Gonzalo y tu respuesta, bueno, y Mariana, cuando tenga que ir, solo hace así y todo bien, no hay problema. Pero empiezo justamente desde ahí, comprendiendo ese modelo, ese momento que estamos viviendo y las disputas alrededor de qué es la recuperación de esa crisis y ese discurso todo de la transición verde y digital. Sabemos eso, que las empresas, el poder corporativo de forma general está utilizando eso de forma muy articulada, sea en Europa, sea aquí en Latinoamérica. Aquí nuestro modelo es el Big Push por la sostenibilidad, que tiene que ver con lo que CEPAL está haciendo incluso, pero en todos los lugares vemos ese verde y digital muy articulado, y nosotros lo comprendemos como parte de la estrategia del capital frente a sus crisis, que no es solo de ahora, ¿no? Es siempre encontrar una forma de expandirse más, de expandir, impulsar más sus procesos de acumulación, que significa avanzar más sobre nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestros trabajos. Para nosotras, aquí en Brasil, hay un debate cada vez más presente sobre lo que es la transición energética, por ejemplo, y sabemos, incluso porque en Brasil la matriz energética es una matriz que tiene más peso de las renovables. Ay, mi portuñol. Sabemos que por trás de ese discurso de la transición energética no está un cambio de modelo, tampoco un cambio de matriz. Está justamente la necesidad de pensar cuáles serán las nuevas fuentes de generación de energía, porque el modelo tiene que expandirse. Hay que expandir la generación de energía para seguir alimentando la máquina de producción de ese modelo. Entonces, todo eso está muy imbricado, y justamente para pensar cómo todo eso se articula en el capitalismo, es importante comprender un poco la lógica de la economía verde, y quería hablar un poquito sobre eso. Lo que llamamos de... Mariana. Chao, Maricota. Besos. Lo que llamamos de economía verde, lo que se llama de economía verde, que desde siempre llamamos de capitalismo verde, porque de verdad tiene esa idea de maquillaje verde, de greenwashing, es eso que es la lógica de la compensación. No se trata de un cambio de modelo, sino de una forma de compensar la polución, la contaminación, la destrucción con espacios de conservación. Y el camino para hacer eso es justamente la construcción de mercados de carbono y otras formas así, y otros proyectos de economía verde que son más distribuidos en lugares con la biodiversidad rica y viva, y que está en disputa, y como es el caso de Brasil. Entonces, desde que nosotras empezamos a hacer toda la crítica a la economía verde, al capitalismo verde, y ahí la Rio +20, la Cumbre de los Pueblos en 2012, fue un momento ahí fundamental para nosotras en Brasil, en ese proceso. Desde aquel momento ya decíamos que, de la misma forma que sabemos que el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado, de cuidado, trabajo doméstico, es la fase oculta del trabajo asalariado, o sea, es parte de ese proceso del capital. La economía verde, la compensación, es parte también de la economía de la destrucción. O sea, cuanto más avanza la economía marrón, el capitalismo marrón, no sé si marrón es un color para ustedes, para nosotros es, y es como llamamos ahí, y estoy hablando del extractivismo, la minería y el agronegocio.
agronegócio, más abre campo para la dinámica de la compensación. O sea, en ese momento ya se construyó en el mundo esa dinámica, incluso legislativa, normativa, pero también en el discurso de poner ahí la parte verde como integral del sistema y del avance de ese modelo. Entonces, un poco por ahí que vemos que todo es parte de una sola, de un solo proceso de acumulación. Y bueno, ahí pensando en las movidas, las estrategias de las empresas transnacionales y la relación entre el digital y el verde, la imbricación entre los dos, es una cosa cada vez más nítida, como Mariana ya habló, como cada vez más las corporaciones de tecnología tienen sus proyectos de inteligencia artificial enfocados en la naturaleza, basados en la naturaleza, en esa búsqueda cada vez por más datos, 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 y a la vez, como en los espacios que están ahí discutiendo el clima, por ejemplo, lo que vemos es cada vez más las soluciones para lo que son los problemas con el clima, con el colapso ambiental, apostan en las tecnologías de maneras muchas veces totalmente acríticas y una apuesta ciega en las tecnologías. Entonces, vemos en los espacios, por ejemplo, de Naciones Unidas, donde se discuten esos temas, todo lo que es la geoingeniería, vemos unas soluciones que yo ni quiero hablar aquí sobre ellas, pero, por ejemplo, aquellas que son las partículas que quieren poner ahí en el aire para hacer como un reflejo del sol, una cosa así, para enfriar el planeta con partículas artificiales y cosas así que nadie sabe así, qué va a pasar, cómo va a pasar, y nadie tiene control de eso, pero ya se vende, ya se patentan soluciones así para todo el tema del clima en una velocidad que es de verdad, que nos deja así un poco atemorizada, como dijo María Fernanda ahí en el chat de su sensación después que Mariana habló. Y un proceso cada vez más grande de convergencia de tecnologías hacia la artificialización de la vida. En todos los, desde el nivel molecular hacia el nivel planetario. Entonces, si vemos ahí esas cosas de reproducción de ecosistemas en laboratorios, unas cosas así de verdad atemorizantes. Entonces, es un poco parte de esa movida articulada entre lo verde y el digital en distintos lugares y donde las empresas van convergiendo. Y un punto que yo quería hablar un poquito más, así, aprovechando lo que ya ha sido planteado, es cómo eso está muy incorporado en el discurso y las prácticas y las estrategias y las ganancias de las empresas de tecnología. Ese es un sector, creo que casi todas que Mariana ha mencionado ya anunció que tienen sus metas para ser carbono cero en 2030, 2040, 2050. Ya tienen ahí esa meta, y el tema es carbono cero tiene a ver justamente con esta cuestión de compensación, ¿no? De decir que mientras van a seguir poluyendo, van a hacer las compensaciones, por ejemplo, utilizando la energía eólica y etcétera, etcétera, etcétera. No es porque van a disminuir su consumo y su contaminación y su destrucción. ¿Por qué no pueden hacer? Porque, como Mariana dijo, dependen de la minería, dependen de la energía. Los procesos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, son procesos de los que más consumen energía. Lo digital consume mucha energía. Y a la vez, todo lo digital depende muchísimo de la minería. Y bueno, donde hay minería hay conflictos, como sabemos. Y pensando un poquito en el tema de
de la energía, que es ahí un eje clave para el verde de ese discurso verde y digital, el tema de la energía, y ahí las compañeras de Rio Grande do Norte que están aquí pueden incluso hablar de eso con más propiedad. Hay toda una discusión entonces y una inversión de corporaciones en todo ese campo de las energías renovables que se dicen limpias y que sabemos no lo son. No lo son por muchos factores ahí que solo voy a enumerar un poquito. No lo son por el tipo de trabajo. Sabemos que aquí en Brasil, por ejemplo, en todos los parques eólicos, el trabajo que se hace es un trabajo basado en, aquí llamamos de pejotización, no sé cómo traducir eso, pero, ay, ¿cómo traducir eso, Soninha? ¿Qué es la pejotización? Precarizar. Es como el trabajo como de las personas que son pequeñas empresas, son ellas mismas emprendedoras, como no hay derechos laborales en ese proceso de construcción. Básicamente eso, son ellas mismas personas jurídicas, son pequeñas empresas de hasta o una persona o hasta 3 personas, o sea, no hay sindicalización, no hay. Esa dinámica del trabajo es un punto importante que está por detrás de las energías limpias. El otro punto importante es que para los parques eólicos, ¿no? Hay un proceso muy grande de acaparamiento de territorios y eso significa que las personas que están ahí, hay una idea como si los territorios fueran vacíos. Es como una idea totalmente equivocada, porque las personas están ahí y mientras se instalan los parques eólicos, eso significa que las personas van a tener que tener otras alternativas de vida, incluso personas, agricultoras, agricultores familiares, campesinos, van a tener que encontrar otras formas, otros espacios de sobrevivir, de plantar, de producir, etc. Entonces, eso genera un impacto muy fuerte en los territorios acaparados por esos monocultivos eólicos, ¿no? Lo otro es que tiene esa idea de que basta instalar los cataventos, no sé cómo llamar eso en español, pero las cosas que hacen así de los parques eólicos. Los molinos de viento. Los molinos de viento. Eso. Y basta que como instalar ahí, mira qué limpio. Y nadie habla sobre todo el proceso de extractivismo necesario para producir esos molinos y nadie habla que esos no son durables para siempre, que también hay residuos. Entonces, hay toda una cosa por detrás de lo que es ese limpio, que es parte de lo que tenemos que visibilizar como lo oculto de ese verde de la transición del capital. Porque creo que eso está un poquito evidente ya con todo lo que ya hemos hablado. Creo que esa dimensión del acaparamiento de los territorios es una dimensión clave en toda nuestra discusión de lo verde y del digital. Y yo quería hablar un poquito más sobre la lógica de la economía verde, sobre cómo está pasando, no sé si para ustedes ahí en el Estado español eso es interesante, pero como aquí en Brasil hay mucho avance en la economía verde, yo quería compartir un poquito más qué significa eso en los territorios. Todo lo que es la economía verde y la compensación tiene un lastro en los territorios. Es parte de ese proceso de acaparamiento. Y ese proceso cada vez más se da en base a tecnologías digitales. Aquí en Brasil hay una gran empresa, ONG, llamamos de empresa, pero es una ONG transnacional que se llama The Nature Conservancy. No sé si ustedes ubican, es TNC, su sigla. Y yo voy a dar el ejemplo de cómo esa gran empresa está haciendo para poner muchos territorios en un banco ahí
digital de tierras para hacer la compensación. Porque en Brasil hay un proceso que es el CAR, hay un sistema que es el CAR, que tiene que ver con el registro de la propiedad rural, y cada vez más eso se da de forma digital, utilizando georreferenciamiento, y eso es controlado, hay una regulación, pero esa TNC está organizando su propio sistema, indo atrás de poner muchos territorios indígenas incluso como parte de su banco digital de registro de los territorios. Y entonces lo que estamos viendo es que eso que están llamando de economía verde, de protección, de conservación en los territorios, está significando un cercamiento de tierras, y entonces comunidades como indígenas o quilombolas que siempre han vivido con sus modos de vida, con sus formas de vida en una cierta armonía con los bosques, por ejemplo, están siendo excluidos de poder vivir ahí. Entonces, por trás del discurso de la conservación ambiental, incluso que está en el nombre de esa ONG transnacional, por trás del discurso de conservación ambiental está la exclusión de los pueblos de sus territorios. Incluso en una escuela que hicimos hace 2 días, una compañera indígena evidenció cómo el discurso de conservación ambiental está basado en un racismo ambiental muy fuerte, y en esa exclusión de los pueblos y de sus modos de vida. Eso está significando criminalización de prácticas tradicionales de cultivo, de manejo y de relación con la biodiversidad, de exclusión de las mujeres, de exclusión de sus saberes y todo más. Entonces, solo para poner un poquito cómo ese proceso de la economía verde en el territorio aquí es muy violento. Hay criminalización, hay persecución, hay todo eso. Y bueno, yo tengo que pasar a las alternativas, a mi tarea de alternativas. Y ahí voy a mí y a Mariana, nosotros nos gusta esa cosa de las nubes de palabras para saber qué están pensando ustedes de todo eso. Entonces voy a poner aquí en el chat una para que podamos ver qué están pensando de todo eso, y si quieren hablar un poquito antes de entrar más en el punto de alternativas, también ese es el momento. No sé si ahora están ya todos y todas adaptados con ese Mentimeter, si lograron abrirlo. Chica, la pregunta Sí. es lo que estamos pensando sobre las alternativas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta mismo? La pregunta aquí en el enlace del chat es si hay alternativas. Ah, sí o no. La respuesta es sí o no, he visto. Sí. Vale. Ah. Pero pueden comentar también, además de poner los votos, ¿sí? A mí se me fue, pero es sí, la mía sí, hay alternativa. Dura, hay alternativa dura. Ah, ahora. Vale, sí. Bueno, estamos todos y todas entonces creyendo que hay alternativas. Eso es... Ah, sí. Ah, qué bien. Aquí vino un no. No sé si llegó un no para ustedes. Pongan ahí sus alternativas, si hay, si no hay. Porque me quedo confiante si estamos todos pensando que hay. Voy a pasar entonces para
Si hay alternativas, entonces voy a pasar para la segunda cuestión. Esa un poco más interesante. Y lo perdí. Listo. Entonces ahora, para ver un poquito más colectivamente, ¿por dónde piensan que van las alternativas? Si pueden poner ahí en palabras. Apareció otra opción, ¿no? Ahora. A ver. Si no me equivoco, es la misma, ¿no? Seleccione una opción. Y no era para hacer un momento, entonces. Espera ahí. Sí o no. No se puede escribir. Solo decir sí o no. Ay, yo y Maricota, no, a nosotras nos gusta eso, pero nunca logramos hacer bien. Ay, un momento, gente, perdón. Ahora sí. Vean si cambian. Sí, ahora. Y ahí pueden pensar y poner ahí libremente qué les parece. ¿Cuáles pueden ser las alternativas en construcción o a construir para enfrentar el capitalismo verde y digital? Eso es. Y si no quieren escribir, pueden empezar un poco a hablar también, sin problemas. Oh, ya empezaron a escribir, qué lindos. Sí. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Logran ver? Sí. Ahí entonces están ya una serie de palabras, de sentido, de alternativas. Amaya dice aquí, tiene que haber alternativas. Qué bien. Y ustedes van poniendo ahí muchos caminos, ¿no? En términos de cambio de proveedores, modelos comunales, bancos públicos de datos, de reducir consumos, de eficiencia, de decrecer, de legislaciones protectivas, de socializar la energía, de mecanismos libres, de trabajar en colectivo, de software libre, de economía solidaria, de circuitos locales, de autogestión, de huertas, soberanía local, no sé si ya hablé sobre eso, de contrarrelato, de usar solo lo necesario, de cooperativas de consumo. Creo que ahí estamos, ¿no? Ya leí. Fortalecer los movimientos en el campo, hacer reforma agraria, todo eso son cosas. Perfectísimo. Y creo que justamente sí, lo que yo tenía para aportar en 5 minutitos para que podamos hablar más entre nosotros es justamente esa perspectiva de mirar a todo eso, de lo digital y de lo verde digital, a partir de lo que ya hemos acumulado como pueblos, como movimientos en lucha, como construcción mismo de la lucha anticapitalista y del enfrentamiento al poder corporativo. Eso significa, y muchos elementos que ustedes han planteado acá, significa una disputa de hondo, de la estructura mismo del sistema. Y en el caso de la tecnología, yo creo que es súper importante hacer esa conexión, porque aquí estamos hablando de economía solidaria, estamos hablando de software, estamos hablando de energía, estamos hablando
una serie de cuestiones de reforma agraria, de huertas. Entonces hay que tener esa mirada de verdad integral de articulación de los diferentes elementos y de pensar la tecnología de esa manera más ubicada en nuestros territorios, en nuestras construcciones como pueblos, y hacer ahí también la disputa de relato, eso que es el contrarrelato, que alguien ha planteado ahí, porque justamente si vemos la ofensiva del capitalismo imperialista, incluso de los Estados Unidos, especialmente, ellos construyen el relato de futuro de las tecnologías de varias formas, sea con los planes de las empresas mismos, sea con las películas de ficción científica, no sé si se llama así, ciencia ficción, creo que es en español, y esa disputa del relato, del imaginario, es de verdad fundamental, incluso para construir la esperanza, ¿no? Y no dejarnos ahí en ese temor que muchas veces puede paralizarnos. Eso significa disputar la tecnología y el determinismo tecnológico que desde el poder corporativo se construye. Se construye como si fuera inevitable que las cosas fueran así, que esas tecnologías digitales fueran así. Entonces se naturaliza mucho de lo que es el proceso de datificación en nuestras vidas. Entonces es importante tener esa disputa del relato y de la discusión, de la disputa misma de la tecnología en nuestro horizonte, en nuestro cotidiano de lucha, y eso significa necesariamente también un proceso de reconocimiento de los diferentes sujetos políticos, sujetos colectivos que también tienen sus tecnologías, sus saberes, sus conocimientos. Eso con las compañeras del movimiento agroecológico hemos desarrollado bastante aquí en Brasil, en todo el proceso de construcción de la agroecología, en todo el proceso del movimiento campesino, de la vía campesina, alrededor de las semillas, por ejemplo, de los saberes históricos construidos en el proceso de trueque, de conservación de biodiversidad, de las semillas, todo eso, y esa perspectiva de ir construyendo una mirada que dispute lo que hay en el fondo, hondo, ¿sí? También de esa dinámica del capital, que son los procesos de apropiación privada y la propiedad privada intelectual o material de todo, ¿no? Esa disputa alrededor de la propiedad es un hecho fundamental en nuestra lucha, y ahí también la construcción del común, reconociendo el poder colectivo de los pueblos sobre sus territorios, de los pueblos y comunidades sobre sus territorios, la autodeterminación de las comunidades sobre sus territorios, y esa perspectiva más colectiva y menos individual. Y ahí pensar todo el proceso que hemos construido en la lucha, en la construcción de la agroecología como estrategia para la soberanía alimentar, donde las mujeres están con mucha presencia. También ver los paralelos y las conexiones con lo que se construye también en el mundo de las tecnologías libres y del software libre. Mismo que muchas de nosotras no seamos parte de ese proceso de construcción, hay cada vez más una aproximación con grupos que sí están construyendo esas alternativas, que están construyendo servidores, servidoras, donde nuestros datos no tienen que pasar por las manos de las corporaciones, por los caminos e infraestructuras de las corporaciones. Cuando logramos descentralizar los servidores en las distintas partes del mundo, logramos disminuir el consumo energético. Cuando hacemos la disputa sobre los tiempos de conexión, sobre los tiempos de trabajo, también estamos haciendo la disputa sobre la energía que se necesita para manter ese ritmo de la producción del capitalismo digitalizado. Entonces, hay una serie de temas que se van concretando mientras nos aproximamos de esos colectivos de tecnologías libres, de software libre, que están ya haciendo
toda essa construção, e construção em base à comunidade. O software livre tem essa perspectiva muito interessante, que é solo funciona em base à comunidade. E as coisas vão se desenvolvendo mientras se vão incluso poniendo ahí que son las necesidades de quien está utilizando. Entonces, eso es un eje fundamental, así como es fundamental traer todo lo que es, y de ahí recuperando lo que Mariana dijo, de nuestra perspectiva crítica del conflicto capital-vida. Entonces, ¿cómo recuperamos todo lo que es el planteamiento de la sostenibilidad de la vida en el centro de la organización social y económica, visibilizando la interdependencia y la ecodependencia, también para pensar esas alternativas de forma más integral, de forma más global. Entonces, no es que venía a presentar recetas, solo algunos elementos para ver si quizá podemos no salir de esa discusión solo en el temor. Pero creo que incluso ustedes, trayendo aquí la autogestión y las alternativas que ya hay, ya traen ahí esa perspectiva de que ya tenemos algunos caminos a construir. Y ahora llegó la persona que va a solucionar mi internet. Qué bien, en el fin. Entonces quería escuchar de ustedes si tienen cuestiones, comentarios, etcétera. No sé si quedó claro, si me comprendieron, no sé si hizo sentido. Si las compañeras de Rio Grande do Norte quieren hablar un poquito sobre lo renovable, qué significan los parques eólicos ahí también, así la parte sucia de la cosa. Vale, pues muchas gracias, Tika. Nos quedan como 20 minutitos ahora y como decías, bueno, es el momento para tanto como para plantear dudas a Mariana o a Tika, para pasar la palabra también a las compañeras, ¿no?, que decías, por si querían contar su experiencia. Podemos debatir también sobre los diferentes aspectos que hemos ido viendo hoy, compartir experiencias o alternativas que conozcamos, ¿no?, que nos permitan, en cierta manera, desconectarnos de este capitalismo verde y digital. Entonces, bueno, quien se anime, hoy estamos menos personas, 17, así que quien se vaya animando, yo diría, si queréis, podéis ir activando vuestros micrófonos y cámaras e ir participando. Si queréis, hacemos una primera ronda de preguntas o intervenciones y luego ya le podríamos dar el paso otra vez a Tika y a Mariana. Muy bien. ¿Puedo, me gustaría puedo- de... Perdón. ¿Puedo empezar? Vale. Siga. Bueno, me gustaría de comentar cosas en este tema que me parece muy complejo, la idea de las palabras que salieron a poco, de disminuir el consumo, de mantener ciclos locales, de cosas em contextos tão distintos. Eu fico imaginando, por exemplo, acá as mulheres que trabalhamos, a maioria não logra ter acesso à internet, então, primeiro é necessário garantizar que a gente tenha acesso à internet. A gente não logra ter o básico para viver, enquanto outra parte da gente se desperdicia, se tem muito mais do que necessário para a vida. Então, são muitos cambios necessários, ao mesmo tempo que entre a gente que tem menos, se é possível manter as relações mais locais, mas também intentando manter consumos mais locais, porque não tanto por la opção de la gente, mas por la exclusão. Então, a gente não tem tarjeta de crédito, não tem móveis, não tem carros, coches. Então, suas relações são mais locais,
al mismo tiempo que las empresas multinacionales intentan el tiempo todo sacar todo lo que tiene para imponer un consumo que no sea local, que sea transnacional. Entonces, assim, son muchos movimientos que pasan el tiempo todos juntos y que tenemos que construir, desconstruir al mismo tiempo. Entonces, para mí ese es un tema muy desafiante. Perdón, no sé si mi portuñol fue comprensible. Sí, muy bien. Javi, ¿querías hablar también? Sí, a ver, es un poco sobre, gracias Tika, es sobre lo que estabas comentando de un poco de las materias primas dentro de lo que es la energía, las energías alternativas, ¿no? Por una parte está claro que son el futuro las energías alternativas, porque está claro que hay que descarbonizar todo lo que es la energía y nos tendremos que arreglar con la energía renovables. Es verdad que hay un problema con las materias primas y esto es así también, ¿no? De real. Entonces, claro, yo creo que todo pasa por decrecer, primero por decrecer y por luego la eficiencia, ¿no? Y luego por socializar, un poco el que la energía llegue a ser democrática, ¿no? O sea, que llegue a las personas y se deje un poco fuera a las empresas, a las grandes multinacionales. Vaya. No sé si esa es un poco la visión que querías dar, bueno, no me ha quedado muy claro, pero que las alternativas ahora mismo pasan por las energías limpias. Otra cosa que aquí en Europa, en Hispanoamérica no sé cómo lo tenéis, pero aquí el tema del hidrógeno es súper fuerte, ¿no? Hay un lobby potentísimo, ¿no? en toda Europa para desarrollar el hidrógeno, que me parece un error a mí concretamente, pero bueno, no sé qué visión tienes. Gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario de alguna compañera o compañero más. Si no, podemos dar paso a la respuesta a la pregunta que lanzaba Javi también. ¿Voy yo? Dale. ¿Seguro que nadie más quiere hablar? Luego. Sí, si hay otra ronda, ¿habrá otra ronda? Sí, de momento solo hemos tenido 2 intervenciones, así que todavía vamos a tener tiempo para una segunda ronda. Vale, Bien, vale, pues que conteste, ¿no? Y vamos viendo. Perfecto. No, yo creo que el tema que plantea María Fernanda es una cuestión clave y justamente pensar la complejidad de esa discusión a partir de las diferentes desigualdades que tanto estructuran el capitalismo y que marcan nuestras vidas en nuestros lugares. Incluso mientras hablamos de eso, por ejemplo, de la disputa tecnológica, está también esa perspectiva de disputar que no puede haber una perspectiva universalizante sobre ese tema, que hay cuestiones que desde cada lugar podemos pensarlas. Y, en verdad, mientras María Fernanda hablaba, yo me acordaba una cosa que puede ser un poco más desesperadora, entonces pido disculpas, yo quería quedar en la clave de las alternativas, pero el avance de las corporaciones en ese mundo verde y digital va justamente en el sentido de lograr conectar e integrar cada vez más en el circuito de la datificación la gente que no tiene acceso a conexión,
que no tiene acceso a bancos, que no tiene acceso a eso que María Fernanda ha comentado. Eso tanto en las... eso quizás sea más fuerte aún en las periferias y en el campo. Por ejemplo, el WhatsApp, que es de Facebook, está desarrollando su moneda propia para que la gente, incluso las compañeras de la economía solidaria, hay algunas que están haciendo ventas en ese momento por WhatsApp, porque incluso es más fácil estar en WhatsApp que estar en una reunión de Zoom, por ejemplo, por el consumo de los datos y los acuerdos de WhatsApp con las empresas de telefonía. Y el WhatsApp, Facebook está desarrollando esa cosa de una moneda propia. Entonces, que la persona solo con WhatsApp, ni es necesario tener tarjeta de crédito y todo eso, puede estar ahí, hacer sus negocios y ahí estar totalmente dependiente de ese circuito del Facebook. O sea, incluso los procesos nuestros de la economía solidaria. Y lo otro es pensar un poco lo que hemos escuchado de comunidades más en el campo. Eso en el campo está pasando también con aplicaciones gratis de Syngenta, de Cargill, con Microsoft, de robôs de bots, en Telegram o en WhatsApp, que dan dicas de cultivo para los agricultores y agricultoras que no tienen como dinero. Ay. Se quedó colgada. Hemos perdido a Tika, ¿no? Sí. Venía una persona a arreglarle el internet, pero no sé yo. Sí, exacto. Pobre. Por eu. Ahora. Ahora, Sí, o sea, sí. te hemos Sí. perdido. Hola, chica. Tika se cortó. Pero te miramos ahora. Entonces yo voy a sacar mi vídeo. Vale. Pero ¿escucharon que yo hablaba de los agricultores? Sí, pero se quedó ahí a medias tu intervención. Ahí. Se cortó al final. No, solo yo decía que las corporaciones tienen su estrategia para conectar las personas que no están conectadas. Es eso. Eso es lo importante, porque esa es la lógica de las corporaciones, que vale la pena conectar las personas. Na verdad, no vale la pena, que es fundamental conectar los que no están conectados como una forma de ponerlos en el circuito de acumulación de datos. Y eso hay algunas comunidades indígenas y rurales que incluso están discutiendo eso, que no quieren conectarse. Entonces, eso es un debate importante a hacer, incluso para poner qué tipo de conexión alternativa es posible con redes comunitarias y todo más, que es una experiencia que estamos teniendo por aquí. Y bueno, con Javi, yo creo que la cuestión justamente no es nunca, no voy a hablar nunca, casi nunca es la tecnología en sí, porque a veces es la tecnología en sí el problema. Pero en el caso de las renovables, yo creo que tenemos como horizonte justamente las preguntas que el MAB, el Movimiento Afectados por Represas aquí en Brasil, plantea siempre cuando hacemos el debate de modelo energético, que es para qué y para quiénes. Entonces, hay siempre que pensar en eso mientras pensamos las propuestas de alternativas. Y hay siempre que pensar en esa dimensión de los territorios y de los monocultivos, los latifundios de energías eólicas, el tamaño de eso, para qué, para quién es eso y contra quién también, ¿no? Hay esa tercera pregunta que es importante, más allá que la tecnología en sí. Y ahí cuando hacemos esa pregunta, podemos hablar de escalas, podemos hablar de las alternativas que pueden ser menores, que pueden estar ahí, generar energía y quedar ahí donde se genera la energía. Por ejemplo, muchas veces no es así. Si pensamos, por ejemplo, en los parques eólicos de Rio Grande del Sur, ¿quién se beneficia con la energía generada ahí? Entonces son esas discusiones. Y aquí en Brasil, incluso Gonzalo puede hacer una propaganda después del webinario sobre megaproyectos, donde estará la Chena del MAB, porque el MAB está también impulsando alternativas como energía solar en lugares
incluso con mucha participación de las mujeres en lugares donde las comunidades han sido afectadas por represas. Entonces hay alternativas ahí, pero la cuestión siempre es ¿para qué y para quiénes? Y ahí pues, podemos pensar en el tema. Y yo no sabría decirte ahí con muchos detalles sobre lo del hidrógeno aquí en Brasil, pero puedo buscar más y compartir después, quizá en el foro del curso. ¿Tá? Bien, muchas gracias. Tenemos unos minutitos, si habíamos hablado de hacer una segunda ronda. No sé si Carmen, tú querías intervenir, Pablo no sé si también había dicho algo, o quien se anime si no, es el momento. Sí, justamente, pero mira, ahora yo creo que ella acaba de contestar un poco, ¿no? Aquí está habiendo en Mallorca y bueno, en Cataluña también un poco de movimiento de rechazo en la instalación en las zonas rústicas de lo que serán paneles solares o eólicos. Es lógico que también surja ahora desde la zona rural las personas que van a sufrir esas instalaciones justamente por lo que acaba de decir. Bueno, que nos hemos de preguntar para quién será esa energía. La gente de lo rural no la va a necesitar. Eso va a llegar a las ciudades. Pues yo creo que estaría muy bien en este momento de un apoyo, ¿no? A lo mejor con colectivos rurales que a lo mejor nunca han estado aquí porque no sentían que todavía fuera su momento, ¿no? Pero ahora que se lo encuentran en sus territorios, sería un momento de hacer alianzas para defender que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, que quien quiera energía que se la produzca en su lugar. Sobre todo las empresas que tienen esos parques ahí de naves, producciones y demás, pues que se hagan sus instalaciones, eso de entrada. Y bueno, no sé, el tema este de la producción de energía y también el tema de que, vamos a ver, de qué cosas podemos prescindir. Y a mí me gustaría añadir una cosa, tener una visión un poco más optimista. Por contestar a la compañera anterior, es verdad que siempre sufren las personas que menos van a consumir, son las que más sufren las consecuencias, ¿no? En este capitalismo, no solo en el verde, en el extractivismo, en todo. Siempre va a sufrir más pues, el campesinado que dice ella, que no tiene acceso a los medios de comunicación nuevos y tal. Pero no, yo también lo veo, no nos preocupemos. Mira, la banca ahora, últimamente, está haciendo que mucha gente mayor que no sabe utilizar las nuevas tecnologías no pueda acceder y va a tener que aprender porque se están cerrando sucursales y la banca va a ser digital, queramos o no queramos. Pues a lo mejor qué buen momento para hacer también nosotros nuestra propia moneda, que ya se han hecho inventos, o nuestros trueques, pero de una manera un poco más, no quiero decir festivalera, pero con un poco más de ilusión, ¿no? De encontrar otras maneras de solucionarnos al menos lo más imprescindible. No sé, yo iría como de los mínimos a solucionarlo para todo el mundo, esa sería como mi ilusión, mi utopía. Que todo el mundo tenga, vamos a ver cómo todo el mundo puede tener esos mínimos y después ya vamos viendo, ¿no? Ya está. Muchas gracias, Carmen. Gonzalo, estás con el micro encendido, no sé si quieres comentar algo o no. Pues si alguien, yo creo que has compartido un manifiesto aquí en el chat, para quien no lo haya visto también, de Ecologistas en Acción. Sí, justo hoy se ha publicado un manifiesto precisamente por la proliferación de proyectos renovables, no eólicos, fotovoltaicos, pues bueno, pues también un manifiesto que intenta, pues bueno, pues aclarar un poco posición sobre los mismos, ¿no? Y creo que, bueno, que puede ser como interesante, ¿no? También, o sea, yo creo que es importante incidir en el concepto de soberanía digital. Yo creo que eso es desde una lógica público-comunitaria. Yo creo que también Chica nos ha presentado una serie de propuestas también para en nuestros ámbitos más cercanos intentar desconectarnos de ese poder corporativo. Creo que es importante, pero también incidir un poco en el debate de lo público, ¿no? Al final,
lo público está sirviendo de colchón para entrega de datos de manera compulsiva a las grandes empresas, adelgazándose a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito más cercano, creo que lo compartí el otro día, hay un proyecto de digitalización de la sanidad pública vasca. Eso se va a hacer de manos de grandes empresas o de startups que acabarán cayendo en manos de las grandes empresas. Esos datos luego van a ser necesarios para la sanidad pública a la hora de hacer cualquier tipo de diagnósticos, de cualquier tipo de estrategias. Al final tendrán que comprarlos a estas grandes empresas. Digamos, estamos engordando eso, entregando los datos de manera gratuita, y creo que es un elemento de los bancos públicos y cómo controlar toda la cadena que va desde los datos hasta las plataformas, los algoritmos y los servicios, creo que es importante, ¿no? Y por último, una cuestión de ética, que ha insistido mucho en el concepto de compensación, ¿no? Que creo que explica una parte de la realidad, ¿no? Cómo las empresas mantienen el lucro, los megaproyectos y el consumo incesante y compensan con una parte, digamos, de energía verde. Pero digamos que en estos momentos de crisis y de colapso ya no es solo una cuestión de compensación, sino también incluso de necesidad. Es decir, la descarbonización en el fondo va a llegar sí o sí porque se van a acabar los recursos fósiles y las empresas tienen que buscar nuevas fuentes de energía, ¿no? Esa parte yo creo que también, no verlo solo como compensación, sino como necesidad, creo que también explica mejor el momento actual. Gracias. Y lo que me ha dicho antes también es verdad que, bueno, eso os enviaremos la información, pero en mayo y junio ponemos en marcha una serie de webinars complementarios al curso sobre megaproyectos actuales, ¿no? Y donde va a participar pues Chena Maso con las hidroeléctricas en Brasil, el corredor vasco y catalán de hidrógeno, que también creo que es un tema importante que tenemos que analizar y demás, y eso ya los informaremos en breve para que los tengáis en cuenta. Gracias. Sí, eso es, tenemos que sacar la información de esos webinarios, como decía Gonzalo, lo colgaremos en nuestra web y redes sociales, pero bueno, si queréis, como estamos todas en la plataforma Moodle, también podemos subirlo ahí en un aviso con las fechas y los enlaces y todo, para quien quiera y le interese, también que pueda meterlo en sus agendas y tenerlo en cuenta. Vale, estamos acabando ya, no sé si hay alguna palabra más, algún comentario, pregunta, si Tika o Mariana queréis añadir o hacer algo de cierre. Si no, podríamos ir cerrando. No, Mariana ya no está y yo, así, yo solo decir gracias. Es verdad que Mariana nos había abandonado. A los aportes, las cuestiones y muchas gracias por el espacio, me ayuda mucho a pensar también, nos ayuda. Estoy contenta que las copas de la marcha están todas acá y así vamos siguiendo. Muy bien, pues gracias a ti también, Tania. Tika, perdón. Y nada, si no hay ningún comentario más, si os parece, vamos cerrando ya. Pero acá, aunque sea la hora del almuerzo de acá, estamos todas aquí. Muy bien, claro que sí. Nada, os iba a comentar, al igual que con la sesión anterior, para mañana intentaremos que esté ya el vídeo subido. Yo aprovecharé, como me he perdido la intervención de Mariana la primera media hora, para poder verla también. Y nada, habilitaremos también mañana mismo, yo creo, el foro de debates de esta segunda sesión, ¿vale? Todavía está activo el primero. Os animamos a seguir participando, tanto en el primero de los foros, siga abierto por si alguien quiere participar todavía. Y de verdad, recalcaros lo que os dijimos en la primera sesión. Sabemos que a veces puede ser difícil participar por cuestión de tiempos, de agenda, pero ningún miedo a participar, cada persona desde su experiencia también, desde el lugar en el que está, desde el colectivo en el que está. Todos los aportes en estos foros, de verdad que son bienvenidos, ¿vale? Así que nada, animaros a seguir participando ahí y nada, hasta la semana que viene. La semana que viene os recuerdo, nos volveremos a ver el miércoles como hoy a las 4 de la tarde, horario del Estado español. Empezamos el segundo de los módulos, megaproyectos y otras prácticas corporativas, y la semana que viene en concreto estaremos con Miriam García Torres, de Ecologistas en Acción, e Isabel Zuleta, que es una compañera colombiana del movimiento Ríos Vivos de Colombia, que nos acercará también un poquito a la experiencia que llevan allí pues no sé si son ya 8 años de resistencia contra un megaproyecto, el de Hidroituango.
Entonces, nada más. Gracias por acompañarnos hoy de nuevo y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros. Gracias Chao. a todos. Chao. Chao. Sí, Ticas, el si día antes... 5, ¿correcto? ¿Cómo? El día 5. 5, sí, el día 5, eso es. Perfecto. El miércoles ok. de la semana que viene. Chao, gracias para Bolsonaro. Chao. Sonia. Chao. Chao.